Muchas bendiciones para todos. Yo en este momento quiero compartir con todos ustedes lo que ha sido mi testimonio de vida. Primero mi vida de fe, de cristiano, y luego mi testimonio de vida vocacional. ¿Cuál ha sido mi experiencia? ¿Cuál ha sido mi testimonio en el camino del Señor? Siempre que quiero hablar de mi vida, de mi historia, tengo que hablar de mi familia. Tengo que hablar de las personas que me engendraron y del ambiente incluso sociológico en el que me crié. Yo soy el número 12 de una familia de 13 hermanos. Somos 6 hermanos varones y 7 mujeres en mi casa, de padre y madre, un matrimonio casado por la iglesia hace más de 33 años. Y entonces en el ambiente de mi familia, un ambiente muy cristiano, marcado por la fe, un ambiente rural, en un campo de Yamasá, llamado Río Verde, en Yamasá, recuerdo que en mi niñez nos iniciamos en la fe con 2 elementos: la Eucaristía por radio, la Eucaristía en Radio Santa María, como nunca puedo olvidar esas Eucaristías de Monseñor Camilo en Radio Santa María, y también el rezo del Santo Rosario en el hogar, en la casa. Desde muy pequeñito, todos los domingos a las 7 de la noche, ahí estábamos todos en la casa, todos en el hogar, viviendo la Eucaristía, no escuchándola, sino viviéndola. Y muchos vecinos que también se acercaban para compartir la Eucaristía presidida por Monseñor Camilo. Y ese fue un testimonio que me marcó, porque nosotros nos criamos en un campo rural donde el sacerdote iba solamente una vez al mes, que actualmente todavía es así, porque son parroquias que tienen muchas comunidades rurales. Y entonces me marcó esa experiencia de fe en el hogar, en la casa. Y esa experiencia de fe también se manifestó en el rezo del Santo Rosario, porque la misa en la radio, en Radio Santa María, nosotros la vivíamos los domingos a las 7 de la noche. Lo recuerdo con su hora. Pero el rezo del Santo Rosario era todos los días. Todos los días. Imagínense uno pequeñito y que en muchas ocasiones no quería rezar, pero para no ganarse una pela, y una pela como los viejos míos sabían darla, era mejor estar ahí sentado rezando el rosario. Y así, de igual manera, se agregaban muchos vecinos para rezar el rosario con nosotros. Y entonces, después del rezo del rosario, eran las lecturas diarias del Evangelio, la primera lectura, y luego había que comentar. Y uno pequeñito en la casa, pero ya tenía que entender, así le llamamos. Y cuando mi papá o mi mamá decía, diga algo de la palabra de Dios, pues ahí estábamos nosotros muy nerviosos, pequeñitos, pero algo había que decir. Pues en ese ambiente fui creciendo, en ese ambiente me fui desarrollando, en ese ambiente fue desarrollándose mi fe. Luego, cuando yo cumplo 14 años más o menos, estaba en 6º de primaria, participo en un encuentro vocacional, un encuentro de socios y celadores en la parroquia Nuestra Señora de la Alta Gracia de Peralvillo. Y en este encuentro, yo observando a los seminaristas, cómo cantaban, cómo predicaban, la alegría de los seminaristas, y yo muy pequeño, pero yo me quedaba observando, y aquí hay una enseñanza para ustedes, familia. Hay muchas familias que se van a la iglesia y dejan los hijos en la casa. Los hijos, por más pequeños que estén, hay que llevárselos a la iglesia. ¿Qué están mirando ahí? No hay cosa que grabe mejor que un niño, ya sea mal testimonio. Si se le da mal testimonio al niño en la casa, aprenden los malos testimonios de los papás, pero si se le da buen testimonio, los niños también captan muy rápido los buenos testimonios. Pues entonces, cuando llevamos a los niños a la iglesia, uno lo ve que muchas veces están distraídos o que no están permitiendo que la madre o que el padre atienda la palabra de Dios,
pero eso también tiene su sentido. En algún momento ahí se quedan observando y miran al sacerdote y miran al hermano y después hasta le preguntan a la mamá, ¿y qué significa eso? Y entonces eso mismo pasó conmigo. A mí se me quedó grabada la actuación de los hermanos, de los seminaristas, en ese encuentro vocacional en la parroquia de Peralvillo. Y yo estaba en sexto y no duré mucho tiempo para hablar con mi padre. Estábamos, recuerdo, en una ocasión trabajando agricultura en el Conuco, y entonces yo le dije a mi papá, yo quiero ser seminarista. Me gustaría irme al seminario para ser sacerdote. Mi papá, recuerdo que no me dijo ni una palabra, no me contestó, y entonces yo pensé que él no me puso atención, pero luego cuando veníamos de regreso a la casa, entonces en uno de esos silencios prolongados que a veces hacen los papás con uno, mi papá me dice, ¿y es de verdad que tú te quieres ir para el seminario? Y yo le dije, sí, me gustaría irme para el seminario. Y entonces no se me olvida cuando él me preguntó, ¿y cuando tú ves una muchachita, no se te van los ojos atrás? Y entonces yo le dije, así mismo le dije yo, yo quiero ser sacerdote. Y entonces mi papá me dijo, bueno, pues una cosa, lo único que yo te pido es que no tenga miedo a hablar de la palabra de Dios. Tiene que hablar de la palabra de Dios, porque te imaginas un sacerdote con miedo de hablar de la palabra de Dios. Esto mi papá me lo decía porque él veía que cuando a mí me mandaban a explicar el evangelio en la casa después del rosario, normalmente yo decía que no quería o que tenía miedo, pero cosa de la niñez, ¿verdad? Y entonces mi papá me dio ese consejo. Un sacerdote tiene que hablar de la palabra de Dios, porque para eso son los sacerdotes. Entonces tiene que hablar de la palabra de Dios y yo te voy a apoyar. Pues bien, así fue desarrollándose, desarrollándome, recibiendo los sacramentos, los sacramentos de la iniciación cristiana, conviviendo en el hogar con mis hermanos. Entonces luego mi papá es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión y entonces él ya me llevaba a todas las celebraciones, de la palabra que él hacía en diferentes comunidades rurales, y así fue creciendo en mí ese anhelo, ese ardor. Hubo en una ocasión que el sacerdote de la pastoral vocacional va a mi comunidad llamada el 20 de Río Verde en Yamasá. El sacerdote va a mi comunidad y ahí me presentan ya como un candidato al sacerdocio. Y yo pensaba que ya inmediatamente me iba al seminario, estaba feliz. Y entonces el padre me explica que debo terminar la primaria, ya estar en bachillerato, hacer unas jornadas vocacionales. Y entonces esto fue como un proceso un poco triste para mí porque tenía que esperar como 3 años o 2 años todavía. Y entonces ya todo el mundo sabía que yo era un candidato para el sacerdocio. Así que fue una experiencia tan nueva en mi comunidad, en mi campo, una experiencia muy nueva, y la gente lo tomó de diversas maneras. Algunas personas creían que yo podía ser sacerdote, la mayoría no. La mayoría me decían, no, usted no va a llegar para eso. Usted, miren, los padres nunca son negros, me decían alguna gente, siempre los padres son blanquitos. Claro está, en mi parroquia siempre habían habido sacerdotes extranjeros y mucha gente me decía eso. Otra gente me decía, no, tú no vas a dar para eso porque tú eres muy charlatán, eres muy sinvergüenza. Otros decían, sí, usted da para eso. Ore mucho a Dios, no se lleve de la gente, siga bien al Señor. Pues aquí también mi vida personal ha tenido una gran enseñanza, y es que cuando uno tiene algo en el corazón, debe escuchar el corazón y escuchar a Dios. Porque si se pone a escuchar todo lo que la gente le dice, uno termina dislocado, uno termina confundido, uno no termina al fin y al cabo dando los pasos que debe dar. Siempre yo tuve en mi corazón claro que quería ser sacerdote y por tanto escuchaba mucho lo que me decía mi mamá, que me aconsejaba mucho y me motivaba. Luego en el seminario tuve tantos compañeros que me decían, wow, yo admiro a tu familia porque te apoyó en este camino vocacional. Porque tuve tantos compañeros que sus familiares no los apoyaron o querían impedir que ellos fueran al seminario. Pero en el caso de mi familia, claro está, jugó un rol
muy importante en el discernimiento de mi vocación y en el acompañamiento a mi persona como seminarista y ahora también como sacerdote. Bueno, pues mi estadía en el seminario, yo inicié a los 16 años en el seminario menor Jesús Buen Pastor en Santo Domingo. Aquí un 17 de agosto a las 5 de la tarde llegué al seminario a empezar una nueva vida. En el proceso del seminario duré 12 años estudiando la primaria en el colegio La Hora de Dios en Buenos Aires de Herrera, a institución que le agradezco tanto a este colegio. Luego en el seminario prefilosofado Fernando Arturo de Meriño, que fue una experiencia fenomenal. Ya mis años en el seminario mayor, la filosofía 4 años, luego la teología también 4 años. ¿Qué yo aprendí en el seminario? Además de lo académico, lo que yo aprendí en mi vida. Yo en el seminario aprendí a confiar en Dios. En el seminario yo aprendí a confiar en Dios. Yo aprendí a ser una persona con más disciplina y con más espíritu y ardor por el trabajo. Yo en el seminario pude observar a tantos sacerdotes que han servido de modelos para mi fe. Modelos humanos. El mejor modelo es Cristo. Pero hay muchos sacerdotes que han servido de modelos para mi fe. Y aquí también tengo otra gran enseñanza. Las clases en el seminario, tanto la filosofía como la teología, me llevaron a mí a reflexionar mucho sobre mi persona, sobre mi seguimiento al Señor. Y siempre digo que con la misma fiebre que entré al seminario, ustedes saben que uno entra al seminario con mucha fiebre, uno piensa que uno está en la gloria, que está en el cielo y que ya llegó al seminario. Y entonces después eso es un proceso de adaptación, de crisis, de algunas dificultades con los seminaristas, algunos problemitas que también uno tiene, pero también mucha superación. En mi caso aprendí a jugar basquetbol, a tocar guitarras, siempre estuve metido en los coros de los seminarios, a estudiar mucho, a leer. En el seminario fue la primera vez que yo leí una obra literaria. Yo nunca en mi vida había leído una obra literaria. Cuando llegué al colegio fue la primera vez que yo prendí y que mis manos tocaron una computadora. Fueron experiencias muy nuevas para mí, pero fue un tiempo de mucho crecimiento, Fue un proceso ascendente de mucho crecimiento en el seminario, pero también de confianza en Dios. Yo siempre digo, el seminario y mis compañeros me ayudaron a creer más. Cuento un testimonio, y es que cuando yo estaba en el seminario menor, invitaron un sacerdote a impartirnos un retiro, y el sacerdote nos dijo, pidan al Señor un don, ese don que ustedes desean, pídanlo y pídanlo diario, todos los días, pidan al Señor ese don. Y en el momento de la Eucaristía, cuando el sacerdote levante el cuerpo y la sangre de Cristo, pidan al Señor ese don. Hicimos un discernimiento a ver cuál era el don que íbamos a pedir, y entonces internamente, esto no lo compartí con nadie, internamente empecé yo a pedir, Señor, yo necesito predicar tu palabra, quítame el miedo y dame desenvolvimiento para entender la Biblia, porque eso fue la encomienda que mi papá me puso hacía ya muchos años atrás, pero eso se me quedó muy grabado. Yo me preocupaba mucho, y esto también me preocupaba porque era muy tímido, una persona extremadamente tímida, y entonces esta era mi preocupación vital. Y yo empecé a pedir todos los días, Señor, yo quiero ser un predicador, un sacerdote que predique, pero necesito que tú me ayudes. Y en cada Eucaristía, ahí estaba yo pidiéndole al Señor que me permita predicar la palabra de Dios. Y pasaron alrededor de 6 años, los 4 años del seminario menor, 3 años en el menor, y 1 en el prefilosofado, y habían pasado 4 años en el seminario mayor, ya eso hacía 8 años, pero a nadie yo había contado mi experiencia y que yo estaba pidiendo al Señor esa gracia de poder predicar.
Hasta que un día un joven, compañero mío del seminario, después de la cena, me dijo, vamos a rezar el rosario caminando en el patio del seminario mayor. Y entonces allí rezamos el rosario y cuando terminamos de rezar el rosario, el compañero me dijo, vamos a hacer una oración, vamos a alabar al Señor. Y yo le dije, bueno, pues vamos a irnos un poquito más lejos porque si esos muchachos nos ven alabando al Señor van a decir que estamos locos. Por aquí, entonces nosotros dos. Y ciertamente así lo hicimos. Y en ese momento de alabanza a Dios, de alabar al Señor, de orar juntos, pedir, el joven me dijo, hermano, usted tiene muchos tiempos, muchos años pidiéndole prédica, el don de prédica al Señor. Usted le tiene muchos años. Y aquí a mí me dieron unos corrientazos escalofriantes en mis espaldas y yo empecé a llorar porque yo decía, cuando iba a un grupo de oración de la Renovación Carismática, que empezaban a decir, porque aquí hay alguien que se está sanando, empezaba yo a dudar, y esto será verdad, o están inventándose ahí para que la gente piense. Y entonces como yo dudaba tanto de esas cosas, pues me agarraron en un momento y me dijeron, usted tiene mucho tiempo pidiéndole prédica al Señor. Y solamente eso yo se lo decía al Señor. Con nadie en mi vida yo había hablado eso. Y entonces el Señor me dejó ver mi incredulidad y me pidió que sea creyente, que no sea incrédulo como Tomás, sino creyente. Y yo pude decir, Señor mío y Dios mío, y yo lloré. El seminario me enseñó tantas cosas, pero les cuento esta pequeña experiencia que me ha marcado, porque esto me ha ayudado a yo confiar en Dios cuando el Señor me envía una misión. Ahora como sacerdote, cada vez que me han enviado a una misión nueva, yo no confío realmente mucho en mis capacidades, en mis fuerzas, y por tanto voy al Santísimo y deposito todo en las manos de Dios. Pues yo le doy muchas gracias a Dios. Llevo, hermanos y hermanas, ya yo llevo 4 años, 5 años voy a cumplir recientemente de sacerdote, consagrado. Y mi vida como sacerdote ha sido alegría y júbilo, trabajo y entrega, servicio. Me siento totalmente feliz, contento, alegre. No soy merecedor de esta gracia tan grande del sacerdocio. Me lo decían cuando me iba a ordenar, no lo creía mucho, pero ya sí me doy cuenta. No merezco que el Señor haga tanto por mí como sacerdote. Pues actualmente trabajo en la parroquia Cristo Rey del Universo, en los Botados de Yamasá, feliz y contento, entregado a las personas que me necesitan y a todo el que necesite de mi apoyo, tanto como sacerdote como ser humano. Pues ha sido un poco de mi experiencia y yo pido a Dios para que sea Él quien siempre me guíe. Fue Él que me llamó y yo confío en que Él me guiará siempre por el camino del servicio y de la entrega, generosa y desinteresada. Siempre pido al Señor, Señor, hazme siempre un sacerdote según tu voluntad. Aumenta en mí el corazón recio y sacerdotal, como decía el padre Kentenich, fundador del movimiento de Schoenstatt, al cual yo pertenezco. Pues le doy muchas gracias a Dios por esta gran maravilla, por este don. Siempre digo que Jesús es loco porque Él deposita una gracia tan grande en manos tan débiles como es la mía, como son las nuestras de los sacerdotes. Pues muchas gracias a Dios porque Él me ha bendecido y ha sido grande conmigo. Y yo estoy muy alegre de ser sacerdote. Soy el padre Roberto Martínez de los Santos. Que Dios me les bendiga mucho y oren mucho por mí, por todos los sacerdotes. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.